Bienvenidos sean todos ustedes a Alterno Digital, una nueva era en radio. Y este es el podcast y este día estoy contento porque estoy con un buen amigo, compañero de música también y también a alguien que inspira mucho porque enseña la música a muchas personas. Estoy con Juan Carlos Estrada en este momento. Gracias. Estrada, ¿verdad? No me equivoqué con tu apellido porque a veces como que le cambio el apellido a la gente. Juan Carlos, ¿qué tal? Un gusto, viejo. Wow. ¿Cuántos años tenemos ya de conocernos, bro? Wow, tenemos una amistad, yo creo que andamos rodeando los 8 años más Por o menos. ahí, me acuerdo. Hemos estado en varios eventos juntos. A veces tocando en el mismo grupo o tocando con nuestros propios grupos, ¿verdad? Con nuestras propias bandas. E incluso has sido profesor de música de mi hijo Néstor también. También tuvimos el gusto de tener a Néstor. Y también sos profesor de música de algunos miembros de la iglesia también. Así que, tenemos mucho de qué hablar, ¿sí o no? Tenemos muchos amigos en común, ¿verdad? Totalmente. Y hemos tocado en varios eventos, como vos decís, y disfrutamos la música adorando a Dios. Y esa es la parte más importante. Creo que Juan eso Carlos, quiero preguntarte, guatemalteco, ¿hace cuánto vivís acá en Estados Unidos? Mira, Néstor, yo estoy aquí en Estados Unidos hace... mi hijo mayor tiene 15 años, yo tendré 17 años de estar aquí en Estados Unidos. ¡Wow! 17. Sí, eso es una vida, viejo. Es toda una vida. Muy agradecido primeramente porque estaba dentro del plan de Dios que yo dejara mi hermoso país, Guatemala. Ajá. Y yo creo que todos vamos a decir que nuestro país es el país más bonito del mundo, porque ahí es donde está nuestra niñez, ahí es donde están nuestros más lindos recuerdos, nuestro abuelo, nuestra abuela, ¿verdad? Nuestros primos. Creo que somos de la generación que sabe lo que es que nuestra mamá nos saliera a buscar altas horas de la noche. Hijo, ya vení, metete a la casa porque tienes que ir a dormir, porque se jugaba al escondite, se jugaba a la bicicleta, cosas que lamentablemente las generaciones de ahora lo conocen, pero no de la forma tan natural como nosotros la conocimos. Tienes toda la razón, es cierto. Entonces, sí, toda una vida aquí. La verdad que sí. Juan Carlos, una pregunta. Yo te conozco como músico. Esa es tu faceta en la que mayormente te conozco. Contame cómo nace o cómo te entra, yo digo, el gusanito de la música, o cómo te das cuenta que tenés el don, eso que viene del cielo. ¿Un poco de Guatemala o fue acá o cómo fue la situación? Mira, la música llega a mi vida desde muy chiquito. Yo vengo de una familia muy musical. Mi abuelo era un músico que todos lo admiraban en el pueblo de donde yo soy. Yo soy de una aldea muy pequeña y mi abuelo era el músico de la aldea, era el hombre que tocaba todos los instrumentos, decía la gente. ¿Qué tocaba tu abuelo? Guitarra, bajo, acordeón. ¿En serio? Entonces, mi casa siempre estaba llena de instrumentos. Luego, mi tío también es un músico con una trayectoria muy, muy amplia. Entonces, también siempre la casa estaba llena de instrumentos. Y pues al principio la música era como un pasatiempo, como algo experimental, pero después descubrí algo muy maravilloso de la música, que es que puedes transmitir sentimientos a través de acordes, de progresiones armónicas, de melodías. Una melodía puede expresar algo que estás sintiendo en ese momento. Y entonces, más que un entretenimiento, se empezó a convertir en un medio de comunicación, un medio de expresión para mi vida. Y luego en la adolescencia descubro que la música te hace o te da cierta popularidad y que te da ciertos privilegios y ciertos accesos y ciertos vínculos con las personas, ¿no? Eso es tremendo, Fíjate que yo siempre hubiera querido desear vivir o haber nacido en una casa que estuviera llena de instrumentos. En mi caso, a la edad de los 7 años aproximadamente, sentí ese deseo y ese anhelo. Me acuerdo que le pedía a mi abuela a cada rato,
abuela, una guitarra, una guitarra, una guitarra. Lastimosamente hasta los 13, 14 pude tener mi primera guitarra usada, complicada. Pero yo me di cuenta a los 7. Ahora, vos, a pesar de estar rodeado de instrumentos y de personas que amaban la música, exactamente ¿a qué edad fue que dijiste, hey, yo quiero hacer eso que hace mi tío o mi abuelo, por ejemplo? Fíjate que a mí la música me tocó o me atrapó en un concierto, en un recital. Nunca lo voy a olvidar porque fue un punto de quiebre, algo que desvió todo lo que yo traía en mi mente y me hizo reflexionar que quería dedicarme a la música. Fue un concierto. En Guatemala, a principios de los años 2000, se empezaron a hacer festivales de rock y de trova. Y siendo yo un joven que estaba a punto de entrar a la universidad, me gustaba mucho asistir a estos festivales y ver gente tan talentosa sobre un escenario era algo que me atraía muchísimo. Entonces me acuerdo que en un festival de música acústica, un festival que se llamaba El que la hace, la canta. Fíjate que eso está bueno. ¡Ey, qué tremendo! Buen marketing, ¿eh? A mí me gustaría hacer una versión 2025 de un festival. El que la hace, la lava. Sí, imagínate. Está buena esa. Porque ahí tenías que ir con una canción propia. Entonces iban músicos que no tenían una trayectoria musical, pero que tenían una canción que cantar. Entonces era un ambiente muy hermoso porque podías escuchar música orgánica, música en su estado natural. Claro. Y aparte era un festival de guitarra y voz. Entonces llegaba gente muy, muy virtuosa. Bien trova. O sea, era trova auténtica, como la trova cubana, pero al estilo centroamericano. Claro. Llegaban muy buenos exponentes de México, Salvador, Honduras. Entonces era un punto de encuentro de músicos impresionantes. Ok, ya me diste un poquito de la respuesta que te voy a preguntar. Sé que estabas escuchando ese tipo de música, sobre todo música, digamos, folclórica, trova, música en vivo de otros grupos que generalmente en nuestros países son bien tropicales también a veces. Pero aparte de esa música, ¿qué música consumías cuando estabas pequeño? ¿Qué música tocaba tu abuelo y tu tío, por ejemplo? Mi abuelo y mi tío siempre estuvieron en la música cristiana. Yo me crecí, gracias al Señor, en un hogar con principios, con valores cristianos. Ok. Lamentablemente cuando yo estoy en mi adolescencia, mi abuelo fallece y entonces esa influencia se desconecta. Yo me voy a vivir a la ciudad capital de Guatemala y ahí empiezo, como todo joven, a llenarme de influencias mundanas, de influencias que no tenían nada que ver con los Dios. valores que yo tenía, ¿no? Claro. Entonces, más adelante, en los primeros años de adulto, 19, 20, 21, hasta los 22 años, pues está la parte dramática de mi vida, ¿no? La parte de encuentro con las drogas, conductas totalmente desfavorables para cualquier hombre, sí. para cualquier persona, más bien dicho. Y fuera de la voluntad de Dios. Fuera totalmente, apartado totalmente, sin consultar a Dios para ninguna decisión. Entonces, obviamente eso te lleva a una vida catastrófica. Ok. Ahora, aparte de músico, te conozco como maestro de música. Una cosa es ser músico. Yo siempre he dicho que vos puedes estar dotado de muchos talentos y dones, pero una cosa es haberlos recibido, ejecutarlos, y otra cosa es enseñarlos a otros. Cuando descubres tú, no sé si en Guatemala dabas clases o eso nació acá, me gustaría saber un poco eso. Fíjate que yo me gradué de maestro de música en Guatemala. Ah, perfecto. Y empiezo a enseñar música de una forma informal, por decirlo de alguna forma, porque empiezo a enseñarle a mis amigos. Me acuerdo que yo iba a la escuela de música los sábados. Me tenía que levantar muy temprano porque tenía que ir aproximadamente 3 horas de distancia. Estudiaba de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Venía llegando a mi casa tipo 3 de la tarde y mis amigos ya me estaban esperando cuando yo venía bajando del bus. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste? Mira que la escala de do mayor no tiene alteración, la escala de sol mayor tiene una alteración. Estos amigos apuntaban esto, se iban al piano y esa información que yo les daba, increíble, ellos la absorbían de una forma tan como cuando tienes sed, como cuando tienes mucha hambre de algo. Y me acuerdo que la clase que yo iba aprendiendo se las iba pasando a ellos. Entonces era algo muy grato ver cómo
cómo lo que yo aprendía, yo sabía que lo tenía que ir a enseñar, y ahí nació realmente mi deseo de poder compartir la música. Wow. Porque cuando compartes la música es cuando la música toma vida realmente. No podemos imaginar una banda que funcione bien si no son amigos, ¿verdad? Total, tenemos que ser amigos, tenemos que ser muy leales unos a otros, compartirnos con nuestros conocimientos, y creo que ahí es donde se basa realmente el deseo más adelante de fundar una academia. Fíjate que tenés razón con respecto a eso, porque cada vez que alguien viene y dice yo soy músico y me gustaría participar o hacer parte de esto, siempre trato la manera de tocar con estas personas en un ensayo. Por eso yo no soy mucho de que serás muy buen músico, pero si no venís aunque sea una sesión de ensayo, no me siento tan cómodo. Entonces me encanta ver si hay química, porque aunque no lo creamos, a veces no hay un compagimiento, digamos, con otras personas, por muy buenas que sean a veces, porque tal vez el ritmo o el género o la forma como se está haciendo la música no la comparten, o uno no comparte la forma. Es bien difícil encontrar eso, porque normalmente en los músicos siempre hay una hermandad, ¿me entendés? Y lo que nos une siempre, y lo que nos une siempre es la música. Pero sí, me he topado con personas que lastimosamente dicen, no, sabes que este proyecto no es para mí, y pues toman rumos diferentes. Ahora bien, ¿cómo te diste cuenta que tus amigos estaban aprendiendo en aquel tiempo? ¿Ya los mirabas ejecutando también? Sí, fíjate que era tan maravilloso poder ver cómo cuando una persona tiene el deseo de aprender, no importan las circunstancias, lo va a alcanzar. Y la música es algo muy, muy misterioso, porque tú puedes forzar a una persona que aprenda música, pero si esa persona no tiene el deseo en su corazón, no va a llegar muy lejos, no va a pasar de la escala de do mayor, ¿verdad? Entonces, mientras que hay personas que con poquita información que le des, le pone corazón, le pone oído y le pone el tumbado, y pueden salir adelante con poca información. Wow. Entonces, creo que todo radica en la pasión que le pongas. La música es un arte que tiene que ser del corazón, no puede ser de otro lado. Juan Carlos, entonces, te gradúas de maestro. ¿Ya estabas dando clases? Porque una cosa es, bueno, mira, te voy a enseñar lo que aprendí hoy, pero ahora es ganar dinero dando clases. ¿Lograste dar clases allá en una forma, digamos, ya más profesional, ganando o viviendo de eso? En Guatemala no. En Guatemala siempre fue algo muy amateur todo. Aquí en Estados Unidos, cuando conozco a Catherine, mi esposa, nuestro primer deseo, porque cuando éramos novios, dábamos clases en la iglesia donde nos conocimos. Teníamos un grupito de niños, y en lugar de que los niños fueran un domingo iban a clase de Biblia con la maestra de Biblia, y otro domingo venían a nuestra clase de música. Entonces empezamos a ver que los niños sentían una gran atracción por la música, porque era un medio que los conectaba más con Dios, porque entonces ya se aprendían la alabanza, ya, aunque no se supieran el título. Tengo una anécdota con una niña que vino una vez y me dice: profesor, ya me aprendí la alabanza que me dejaste el otro día, la semana pasada. ¿Cómo se llama?, le dije yo. Se llama Tu Felicidad, no Tu Fidelidad, me dice. Está buena, muy pero buena. Sí se sabía la canción. Sí. No se sabía el título, pero se sabía muy bien los acordes. Bueno, habemos varios que no sabemos las canciones y no nos sabemos los títulos, la verdad. Así que hay que ser honesto. Bien, entonces, regresemos un poquito. Vienes a Estados Unidos. Hay un choque cultural. Hay un choque de idiomas. Hay un choque de ¿y ahora qué hago aquí? Porque normalmente en nuestros países podemos ser licenciados, podemos tener tremenda profesión, pero muchas veces acá nos topamos con que nada de lo que sabemos en teoría podemos utilizar acá. No siempre es todo el 100% de los casos, pero en tu caso, contame, me gustaría saber, vienes a Estados Unidos, te ves en la calle con todo ese montón de edificios, ¿en qué trabajaste? O sea, contame un poquito de eso. Me gustaría saber cómo fue ese choque, digamos, cuando llegaste.
Sí, vos decías algo muy importante, que no sirve la experiencia o los títulos que tengas de tu país de origen. Tienes que venir a adaptarte a un sistema totalmente nuevo y tienes que empezar desde cero. A mí me tocó así. Hoy voy a reconocer por primera vez que en mi primer trabajo yo mentí en la aplicación, porque me preguntaban, fíjate que yo fui a aplicar para ser ayudante de un carpintero, ¿verdad? Ayudante de carpintería. ¿Y llenaste la aplicación para ayudante de carpintería? Sí, era una compañía formada. Sí, de framing se llama esto, ¿no? Sí. Entonces necesitaban varios ayudantes. No era el típico ayudante, ¿va? Que, hey, venite, subiste. Sí, no era el 7-Eleven. Ajá. Está buena esa. Ajá. Bueno, la cosa es que en el cuestionario decía si te sabías la cinta métrica. Qué complicado puede ser eso, pensé yo en mi mente. Y le pongo que sí, que si sabía utilizar la escuadra para sacar diferentes ángulos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo miento y digo que sí. La sorpresa me la llevo en el primer día de trabajo, que es esencial saber los números, o sea, saber que es un 14 pulgadas 3/4. Un 732. Un 730. Esos números complicados, 6 octavos. Sí, nada que ver. Y en pulgadas, hermano. Sí. Wow. Entonces, creo que el ser humano está dotado, Dios nos ha dotado de, cuando estamos en una situación adversa, uh-huh, algo dentro de nosotros brota y tenemos que salir de ese problema, el espíritu de la sobrevivencia, la supervivencia. Y bueno, ahí es donde empiezo a aprender en el momento. Tengo que dar gracias a Dios también que en ese momento me encontré con personas que tenían que encontraron cierta gracia en mí, uh-huh, y que nos pudimos hacer amigos y que me pudieron enseñar. Pero entiendo esa parte de que tú me comentas de personas que sí les cuesta mucho. Sí. A veces, fíjate que es más difícil emigrar a Estados Unidos para las personas profesionales, adaptarse aquí para una persona profesional. Es mucho más difícil que para una persona que ya viene acostumbrado a la crisis, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, la gente que viene de nuestros países, de El Salvador o Guatemala, regularmente la gente que emigra es gente campesina, uh-huh, o gente de aldeas, uh-huh, y es gente que vienen aquí y le meten con todo, vienen dispuestos a aprender. Pero una persona de ciudad, una persona de la capital que venga a Estados Unidos con un título, no va a querer bajar su nivel y empezar desde cero. Sabes que mi primer trabajo, el que tuve, aprovechando este tema de cuáles fueron nuestros primeros trabajos, mi primer trabajo fue en un restaurante chino. Wow. Yo venía de estudiar de la universidad, me vengo para acá, hago el salto para acá y me topo con que aquí hay que trabajar duro. Y mi respeto para los que trabajan en restaurantes. Wow, sí. Eso es un trabajo bien duro, bien complicado. Y recuerdo que una vez cansado, ya después de una jornada laboral, estábamos en la parte de afuera con un compañero que tenía ya aproximadamente 15 años de estar trabajando en ese restaurante chino. Y le digo, qué difícil ha estado eso. Me dice, este es el trabajo más fácil que he hecho yo en mi vida. Porque difícil es para mí ir a traer agua por 5 kilómetros a las 4 de la mañana, luego ir a sacar las vacas, luego ir a la milpa, luego ir a esto y luego lo otro. Y yo dije, wow. Me dio una tremenda lección en ese momento ese muchacho y dije, tiene toda la razón. O sea, lo que para mí es difícil, para otros posiblemente es algo más resiliente y más fácil de hacer, sí, comparado con muchas de las cosas que estamos obligados a hacer en nuestros países. Eso es cierto. Y entonces te topas, dijiste una mentirijilla ahí en la aplicación. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue tu suerte ahí? Bueno, fíjate que tuve la gran bendición de que, como te comentaba, me encontré con personas muy buenas, muy buena onda, como decimos, y me echaron la mano aprendiendo el trabajo. Y doy gracias a Dios por haber aprendido otras cosas, no solamente la música. Yo también he tenido un paso por trabajos de construcción. Handyman. Sí, que me encantan. A mí me encanta. ¿De veras? Me encanta este tipo de trabajos. Sí. Me encantan los trabajos físicos también. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que me ha hecho también disfrutar la música.
Estuve un tiempo que mi esposa lo sabe, que yo llegaba de trabajar, ella me tenía la ropa lista porque ya mis alumnos me estaban esperando en la casa. Nosotros empezamos dando clases en nuestra casa. Ajá. Entonces yo venía del trabajo a las 4 de la tarde, empezaba clases a las 4:30. Así que yo entraba, me cambiaba y me tenía que convertir En el profesor. en el profesor. Sí. Increíble. Sí, fue un tiempo difícil, pero que ahora nos hace poder disfrutar lo que se ha construido, lo que se ha hecho. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde que llegaste y tenías esos trabajos, digamos, fuertes, alternos? Y exacto. ¿Qué tanto tiempo pasó hasta cuando ya dijiste, yo creo que tengo que dejar mi trabajo porque lo de la música puede funcionar? ¿Cuánto tiempo? Sí, mira, fue cuando yo me doy cuenta que Dios no nos había llamado a poner un negocio de clases de música, sino que era un llamado. Me recuerdo las palabras de un siervo de Dios, un pastor, que me dice: Juan Carlos, ¿tú has considerado que lo que tú estás haciendo no es un trabajo, es un ministerio, es un llamado? ¡Wow! Entonces se conectaron pensamientos en mi mente. Cuando lo empecé a ver como un llamado, empecé a vivir de eso. Mientras yo lo vi como un negocio, no podía vivir de eso porque no era suficiente. Cuando lo vi como un llamado, Dios sustentó todo. Mi esposo y yo tuvimos una conversación en el comedor de nuestra casa y fue como una revelación. Fue como cuando Dios te quita el velo y te muestra: esto es lo que quiero que hagas, no lo que estás haciendo, sino verlo como ahora lo vemos, ¿no? Como ahora vemos nuestra escuela no como algo nuestro o no como algo mío, sino como un lugar donde los jóvenes vienen a compartir con otros jóvenes la música. No vienes a pasar una clase, venimos a pasarla bien, a aprender. Qué bueno. Este sábado que pasó, estuvimos ensayando para nuestro concierto. Dicho sea de paso, es el 3 de mayo, vamos a tener nuestro próximo concierto. Oh, tremendo, Y, mucho más grande que el anterior, en un lugar mucho más grande. Entonces nuestros chicos están muy emocionados, están muy contentos, practicando con la experiencia del concierto anterior. Ahora ya están mucho más confiados en sí mismos. Y entonces estamos entendiendo que no se trata de una labor humana, sino de un ministerio que lo que busca es alcanzar jóvenes que quieran ser parte del reino de Dios. Bien. Bueno, me estás diciendo que tienes una conversación con tu esposa y dicen, vamos a lanzarnos, este es el llamado, más allá de un trabajo, más allá de un negocio, este es un llamado. Pero hay que ser claros, ¿verdad? Y muchas veces las cosas cuesta avanzar y subir esa cuesta. Sé que a donde estás ahora comparado con aquel inicio es totalmente diferente. ¿Cómo empieza la academia de música en sí? Porque, bueno, ustedes todavía, a pesar de que habían tomado la decisión, seguían en su casa. Pero ¿cuánto tiempo pasó desde ese momento que empezaron a dedicarse a la música al 100% a lo que hoy es la academia de música que ustedes tienen? Sí, para contestarte eso tengo que contarte un poquito de una experiencia que tuvimos. Empezó a crecer mucho nuestra academia, nuestro número de alumnos, que nuestra casa ya no podía recibir más. Mi hijo estaba chiquito y me dice: papi, no tengo dónde sentarme. Me tengo que ir a mi cuarto porque la sala está llena de músicos, de instrumentos. Los papás de los alumnos. Ay, Dios mío. Incluso teníamos alumnos que ni siquiera estaban en el sketch y aparecían. Es que aquí vengo a ver cómo está todo. O sea, ni siquiera estaban en sketch para venir a clase, no estaban calendarizados para venir a clase. Ajá. Entonces mi esposa me dice: ¿y qué tal si rentamos un local comercial? Y yo le dije: ¿sabes cuánto puede costar eso? O sea, eso es algo que vamos a trabajar para pagar el local únicamente. Inimaginable, dijiste sí. vos. No, pero ¿qué tal si lo... Y ella empezó a investigar.
Mira, ella tenía una alumna que venía a las 8 de la mañana a clases. Era su única alumna adulta. Uh-huh. Entonces ella le comenta este deseo que ella tiene a su alumna. Era una alumna asiática, coreana, para ser más exactos. Y ella le comenta que su sueño es abrir una academia de música, pero de una forma más formal, no tan casera. Claro, o sea, no en una casa o apartamento. Y esta mujer, sin nosotros saberlo, era dueña de más de 20 locales. Y le dice, tengo muchos locales vacíos. Ven conmigo esta tarde y te voy a dar un tour y te voy a mostrar los locales que tengo disponibles. Wow. Y pudimos hacer ese proceso rápido, muy rápido. O sea, que yo te digo que hoy lo fuimos a ver y nos dice, ¿les gusta este? Sí, este nos gusta, pero ¿cuánto cuesta? Pásense, vemos un plan de negocios y yo les pongo el precio en base a eso. Nosotros no lo sabíamos, o sea, no sabíamos a quién, mi esposa no sabía quién tenía al lado como alumna. Increíble. Entonces, eso sí es increíble. Mira que estaba escuchando uno de los podcasts que grabé y estoy usando mucho la palabra increíble, pero esto sí es increíble. ¡Caramba! Imagínate tener a la dueña de los locales ahí dándole clase y nosotros soñábamos con tener un local y yo tengo 20 locales ahí, vénganse para acá. Wow. Son de esas cosas misteriosas, ¿me entiendes? Son de esas cosas que... En donde lo único que podemos decir es la mano poderosa de Dios. Sí, porque la casualidad no podría funcionar en ese tipo de situaciones. Tiene que ser Es una causalidad divina, definitivamente. Sí. Y entonces, se ven ya en un lugar, en un local, y ustedes... Ahora les quedaba grande el espacio, ¿eh? Sí, teníamos mucho espacio, tanto así que... tuvimos que ampliar nuestros horarios de clases, empezar a poner muchos más proyectos más grupales, ya no tanto personalizados, sino los alumnos venían a su clase semanal personalizada, pero además un fin de semana a una especie de ensamble, a conocer a alumnos de otros instrumentos, empezar a compartir ideas, empezar a ver cómo funciona una melodía sobre una progresión en otro instrumento. Una cosa más experimental. Sí. Se abrieron nuevos espacios, nuevos programas de clases. Pero sí, bueno, después de ahí empezamos a experimentar el crecimiento. De esa manera, sí, muchísimo. Y ya estaban con todo. Entonces ahora, ya nos podemos dedicar a 100%. ¿no? Sabemos el problema que vino con la pandemia. Incluso nosotros tuvimos la oportunidad que en medio de la pandemia usamos local que ustedes tenían, ¿te acordás? Me acuerdo que ahí grabamos un concierto en vivo online, sí, ¿te acordás que lo hicimos? Sí. Y me acuerdo que me dijiste sí, porque definitivamente ahorita no estamos dando clase, o sea, la gente no está viniendo. Está complicado. Bueno, es más, no sé si vos te recordás, pero yo estaba como tecladista para la banda que iba a tocar en ese concierto online. Y te enfermaste. Pero esa noche, cuando estábamos ensayando y preparando todo, yo estaba con una fiebre, hermano, terrible. Yo estaba esperando a qué horas Néstor canta la última canción porque yo me quiero ir a mi casa. Estaba muy enfermo. Y Néstor nunca terminaba, ¿eh? Nunca Néstor terminaba. decía, esta es la última canción, antes de darle un repaso a todas. desde arriba, from the top. Sí. Me acuerdo. Entonces, y nosotros... Tuvimos que buscar un reemplazo esa misma noche. Y llegó Johnny, tu amigo, ¿verdad? ¿Te acordás? Me acuerdo que nos ayudó, pero déjenme contarles esto. Supuestamente estábamos en la pandemia, no tenía que haber congregaciones de personas de más de 12. Y nosotros éramos todas nuestras familias en tu local, queriendo adorar a Dios. Y me acuerdo que en medio de esa situación sales tú enfermo, ¿te acuerdas? E incluso hasta fuimos a comer una noche antes. Es cierto. Y el siguiente día nos dicen, que tú estabas en el hospital.
Y nosotros habíamos compartido contigo el ensayo en ese lugar. Habíamos ido a comer al IHOP, ¿te acordás? Sí. Estaban empezando a abrir los locales. Y luego viene Johnny, tu compañero. Y Johnny justo hacemos el concierto en vivo. Salimos en vivo en redes sociales. Y me acuerdo que Johnny dice, estoy enfermo también. Y empezó el caos en toda la familia y en todo el grupo. Y ahora todos nos vamos a contagiar. Sí, y nos regañó el pastor también. ¿Por qué andan haciendo esas cosas? Pero Dios es bueno. Porque mira, estás aquí hablando conmigo. Johnny está más coleando que vivito. Sí, sí. Y nosotros estamos bien por la bendita gracia de Dios. Qué bueno. Pero bien, aparte de esa anécdota, ¿cómo les fue en esa época? Duro como a todos nos fue. Pero tuvimos la buena... o la bendición, más bien iba a decir buena suerte, pero no tiene nada que ver con eso. Cancelo. Ajá. Tuvimos la bendición de que habíamos construido buenas relaciones en esos años. Teníamos muy buena relación con la dueña del local, teníamos muy buena relación con los padres de nuestros alumnos que nos apoyaron muchísimo en todas las cosas. Tuvimos el apoyo de muchos amigos, pastores. Me acuerdo que en ese tiempo el gobierno estaba mandando cheques de ayuda a los negocios, pero nosotros éramos un negocio muy joven, muy nuevo, porque teníamos menos de un año de haber abierto en ese lugar. Y establecidos, digamos. Establecidos, sí, teníamos unos cuantos meses de estar establecidos, entonces no cumplíamos con ese requerimiento. Así que llegó un momento en el que ya no teníamos para pagar la renta. Y el dueño nos perdonó eso. Nos lo perdonó porque nosotros le mostramos pruebas. No es que nosotros no queramos. Así que, mira, yo me acuerdo que yo me renté un camión de estos de mudanza. Uh-huh. Y lo fui a parquear ahí enfrente del local. Y llevé unos ayudantes para cargar los instrumentos. Está el local y enfrente está el edificio de la oficina del dueño. Y él por su ventana ve el camión. Y en ese momento yo entro a su oficina y le digo, te traigo la llave porque ya no tengo para pagarte la renta del local y voy a desocupar el local. Y él me dice, esa llave no es mía, yo tengo mi propia llave, esa es tuya, no me la tienes que dar. Y no me gusta nada que tengas ese camión enfrente. Wow. Y me dice, you serious? Are you quitting? Te dijo eso. Sí, pero viéndome los ojos que de una si estabas renunciando. Sí, en ese momento... como que yo entendí que estaba actuando desde mi preocupación y no desde el análisis, ¿no? Desde confiar en Dios un poco más. Desde la fe. Desde la fe. Increíble cómo Dios usa a cualquier individuo para decirte, ¿Are you quitting? Uh-huh. ¿Y qué pensaste? Entonces, ¿y qué dijiste? Porque en ese momento él me dice, yo no te estoy presionando, tú te estás presionando solito. Yo no te estoy presionando. Yo no te estoy pidiendo que me tienes que pagar la renta hoy. O sea, tienes que tomar otro tipo de acciones. Las cosas no se abandonan así por así. Increíble. Eso es la pura mano de Dios, definitivamente. Hablándote a ti. Yo soy de las personas que piensa, y siempre le digo todo a las personas con las que tengo la oportunidad de compartir y enseñar, de que Dios te habla de diferentes formas. La más principal, obviamente, es la palabra de Dios. Pero Dios puede usar cualquier cosa también, o cualquier individuo, cualquier persona, vas afuera y el sonido del viento te puede decir algo de parte de Dios. Eso es cierto. Sí. Y estoy claro con eso. Lo que pasa es que muchas veces tenemos cerrados los ojos y cerrados los oídos del corazón y de la mente y del espíritu. Pero en tu caso, bien, tomaste la llave y dijiste, bueno, independientemente de eso, sigo debiendo la renta. ¿Qué pasó después, hermano? Mira, tuve que hacer un acuerdo, un arreglo de pago. Y tuvimos, como te digo, el apoyo de muchos de los padres de nuestros alumnos, pastores, ministerios con los cuales nosotros trabajábamos, que me hicieron sentir como, hey, esa deuda no es tuya, es nuestra, es de todos los que formamos parte de alguna forma, así que salgamos adelante juntos. Y así pudimos salir adelante. Por eso
es muy importante para los que nos están escuchando. Mi está por encima de cualquier emoción temporal que yo pueda sentir. Es muy importante porque vale más tener un buen amigo que tener mucho dinero. Hay una entrevista que le hicieron a un músico hace muchos años, Bob Marley. Lo estaban entrevistando y el entrevistador le dice, Bob Marley, ¿y tú ya eres millonario con todos los discos mundialmente que has vendido? Y él le contesta, yo soy millonario desde niño, ¿qué te pasa? No sabía, pensé que venías de una familia pobre. Perdón, pero ¿pobre en qué sentido? Te estoy hablando de dinero. Pues que por ahí hubieras empezado. Te estás hablando de dinero, ese tipo de riqueza, porque la riqueza tiene diferentes formas de verla. Sí, yo soy rico en amigos. Soy rico en sentimientos. Soy rico en familia. Tengo una esposa, hijos que me aman. Soy hijo en amor. Soy rico en amor. Hay una riqueza. Hay una riqueza, pero a veces confundimos la riqueza y lo asociamos rápidamente con dinero. A veces lo menos que necesitas para solucionar un problema es dinero. Si tienes un buen amigo, si tienes una buena relación familiar. Yo puedo en este programa poder decirte que tengo una relación excelente con mis suegros, por ejemplo. Algo que a veces hacemos chistes, ¿verdad? Sí. Con la suegra no me gustan mucho esos chistes, por cierto. Sí. Pero el tener una buena relación con tus suegros, por ejemplo, te puede sacar de unos problemas tremendos. Sí. Porque es como que atacas los problemas en manada, ¿me entiendes? Sí. Puedes tener amigos es lo más grato, lo más grande que puedes tener. Bueno, yo me quedo con aquello que alguien dijo, que muchas veces esos amigos se llaman contactos divinos. Algo que admiro mucho de mi pastor, tú conoces al pastor David, es que él tiene contactos divinos. Entonces tú le llamas y él sabe a quién llamar en el momento. Y eso es algo que a mí personalmente me toca y también me gusta tener siempre mis contactos, desde un plomero, hermano, hasta un sonidista. Sí. Desde un guitarrista hasta un pastor evangélico que me venga a cubrir un domingo, porque cierto. Es importante. Mira, hay un desfase aquí en la transmisión en vivo. ¿No se estará grabando así? No, es normal. ¿Está bien? Sí. Ok, un segundo. Sí, sigue el coso verde, ¿verdad? Prendido. Sí, no, se está grabando bien. Ok, perfecto. Sí, hay un desfase entre lo que estás viendo acá y la pantalla. Eso es normal. No, sí, pero en el audio estaba escuchando. Ok, bien, ok. No, está bien. Gracias por avisarme, porque qué bueno que estás pendiente ahí. Te agradezco mucho. Los amigos. Sí, estamos amigos. Sí, habías dicho del pastor. Exacto, gracias. Agarro aquí 3 ya. Bueno, te estaba contando que muchas personas lo llaman el vínculos divinos o contactos divinos. Y te decía yo que tengo desde un guitarrista hasta un ministro en contactos del teléfono. Eso definitivamente ayuda. ¿Y crees vos que eso es lo que te ayuda también a vos? A mí me ayuda en todo momento. Sí, algo que yo cuido mucho son las amistades. Porque estuve en una etapa de mi vida donde mi filosofía era el que me la hace, me la paga. Entonces, el golpe con golpe yo pago. Entonces, vas dejando en el camino muchas piedras. Alguien decía una vez que no hay que dejar piedras por un camino por el cual te vas a tener que regresar un día porque te vas a tropezar con esas mismas piedras. Tienes que dejar un camino limpio, un camino donde puedas ver a la cara a las personas y no tener enemistades o tener diferencias con las personas. Sobre todo cuando te dedicas a algo como la música. Hablábamos al principio de que en un grupo, por ejemplo, tenemos que ser todos amigos. Química. Y tiene que haber mucha química entre nosotros. Porque es lo que va a hacer que las cosas funcionen, que engranen como tienen que funcionar. Tenés toda la razón. Ahora, me gustaría irme por el lado sé que el enseñar, sobre todo a personas
pequeñas en espíritu y en edad, es muy satisfactorio. ¿Has visto, cómo pudieras vos resumir una anécdota o un resultado que hayas visto del trabajo y el empeño que hayas hecho tú y tu esposa en la academia? Porque hagamos un recuento, así, a grosso modo, ¿tenés una idea de cuántas personas les has dado clases hasta el día de hoy? Perdí la cuenta, la verdad que he perdido la cuenta. A veces, te cuento una anécdota que me pasó hace aproximadamente un año. Estaba yo en medio de la jornada de clases, todos estábamos en clase tocando, y entra a nuestro local un soldado, un tipo vestido de militar, ¿no? Y cuando lo veo a la cara me parece conocido. Me dice, profesor, me da la mano y un abrazo. Oh, wow. Vengo a verte. Kevin, ¿eres tú? Era aquel niño chiquitito de 12 años, ahora convertido en un hombre. En un hombre. Alguien que no sirve a la patria. Y que no se le olvidó lo que había aprendido, porque era un chico muy aplicado. Aprendí a tocar piano, guitarra, bajo, batería. Era muy disciplinado. Antes de ser militar ya traía la disciplina. Eso me imagino que le ha servido sí. tremendamente en su carrera como militar ahora mismo. Sí, entonces hemos tenido resultados así a distancias de años. También hemos visto resultados instantáneos. Fíjate que venía un niño a clase que cada vez que venía bien apagadito, bien, casi durmiéndose. Hasta que un día viene y venía súper activo. ¿Y qué es esto? ¿Y cómo funciona esto? ¿Y para qué es esto? Muy activo. Y la mamá entra y me dice, hey, se me olvidó darle la medicina al niño, por eso es que está súper activo. Y yo le digo, no, déjemelo así lo necesito. Yo lo necesito con esa hambre. Naturalidad. No lo quiero adormecido, yo lo quiero despierto. Entonces le pedí a la mamá que el día sábado que el niño venía a clase no le diera la medicina. Tengo que reconocer que es algo atrevido, ¿no? Es algo imprudente hasta cierto punto. Tal vez si el médico lo había recomendado, pero yo se lo pedí que lo hiciéramos como forma experimental. Y el niño empezó a ser más receptivo en la clase. Wow. Y incluso su comportamiento mejoró muchísimo. Con la música. Con la música. Porque cuando le enseñas a una persona a contar tiempos, a contar ritmo, esa persona incluso aprende a comportarse mejor. Porque camina mejor, habla. Hay una sincronización. Hay una sincronización. Y me encanta corporal. porque hasta tú cuando lo haces, mueves tu cuerpo también. Porque la música es eso, es ritmo. Exacto. Entonces, para hablar tienes que tener ritmo. Para caminar tienes que tener ritmo, si no, sí. Te caes. Mira, qué lindo lo que me contás. Eso son satisfacción que trae, digamos, el hecho de trabajar. Pero me gustaría hacerte esta pregunta. Sé que han habido buenos estudiantes, ¿verdad? Sé que el buen trabajo del profesor no se queda en ser buen profesor, sino también tiene que haber una parte segunda, digamos, una retroalimentación de parte del estudiante. Sé que si hay un buen maestro y hay también un buen estudiante, pues las cosas van a fluir. Pero ¿te ha tocado en algún punto decirle a un padre, no me lo traiga más, porque él no trae para eso? ¿Ha habido alguna vez y cómo has sentido tu corazón? ¿O sos de los que creen, no, vamos a darle hasta que aprenda? Sí, soy del pensamiento de no darme por vencido con nadie. Okay. Pero sí tengo que contarte la anécdota de una vez, y es la única vez que tengo que expulsar a un niño. Pero era la palabra expulsar, ojo, lo que estás usando. Sí. Es fuerte, sí, reconozco que es fuerte. O sea, expulsión. Expulsión, sí, pero más que por mí, por protección a él y porque lo que necesitaba en ese momento, ahora te lo cuento, lo que necesitaba en ese momento lo menos que necesitaba era clases de música, necesitaba otro tipo de ayuda. De ayuda, sí. Pero, por ejemplo, estábamos en clase de batería y sabes que cuando alguien golpea el snare, la tarola, la tarola tiene la baqueta rebote, no sí, va a rebotar. Sí. Entonces, si no tienes bien sujetadas las baquetas, te va a rebotar y se te va a soltar. Entonces, yo le estaba enseñando a este niño que
que tiene que sujetar las baquetas de cierta manera de que resista el rebote. Tiene que haber cierta amortiguación. Sí. Los bateristas que nos ven saben mejor esto que yo. Que son muchos, por cierto. Firmeza. Ajá. Sí, y cierta flexibilidad. No puedes sujetar la batería rígidamente, la baqueta, quise decir, rígido, porque si no se te va a quebrar o se te va a volar. Tiene que haber cierta flexibilidad, según yo. Uh-huh. Entonces, este niño se le vuela la baqueta y entonces él, cuando yo lo regaño, se agacha en el snare, en la tarola, toma vuelo y se pega en la parte de atrás, en la pared que estaba atrás, se golpeó la cabeza. Inevitablemente yo tenía que tomar acción y por su seguridad llevarlo con el padre, contarle lo que había pasado. Afortunadamente no fue un daño serio, se rompió la pared, pero no se rompió la cabeza. Entonces esa vez sí tuve que expulsarlo y eso desató una investigación de los padres, porque vieron que en la escuela también el chico tenía mal comportamiento, se dormía. Ese niño es hijo de un pastor que estaba muy ocupado y lo había descuidado mucho. Entonces ahí es donde llegamos al descubrimiento que el niño no estaba listo para clases de música, que lo que necesitaba era más atención, claro, más afecto, más un tratamiento diferente, ¿no? Sí. Entonces sí, esa ha sido la única Pero me imagino que, bueno, ¿fue una sola vez o fue algo progresivo? ¿Ya venía con comportamientos de ese tipo? Sí, él venía con una actitud negativa a clase, entonces tuvimos que tomar esa decisión. Sí, me imagino que fue duro, pero también al mismo tiempo, digamos, oportuno, ¿verdad? Para que se pueda resolver de alguna manera en casa esa situación. Sí, yo creo que fue como el punto que los padres pudieron observar para tomar cartas en el asunto, porque lo estaban como descuidando, como evadiendo el problema. Sí. Pues, entonces ahí pudieron darse cuenta, consultar con la escuela, vieron que había muchas cosas que ellos venían ignorando desde hace tiempo y pudieron solucionarlo. Qué bueno que ojalá que a estas alturas eso esté resuelto. Bien, me gustaría ir por la parte también de los instrumentos musicales. Porque bueno, un maestro de música, en tu caso, vos sos multiinstrumental, me imagino. Puedes dar desde batería, piano, bajo, guitarra. ¿Qué otro instrumento tocas? Yo toco 4 instrumentos, siendo el que menos domino la batería, porque hay que dedicarle mucho tiempo, sí, ¿verdad? A cualquier instrumento. Mi especialidad son las cuerdas. Yo doy clases de bajo y de guitarra. Podríamos poner... Increíble, yo pensé que era la parte del keyboard, lo tuyo. El teclado creo que yo lo pondría en tercer lugar. Sí, o sea, ¿te gusta más la guitarra o el bajo? Yo nací como músico en la guitarra. La guitarra es mi primer instrumento, es mi primer amor. Ajá. Yo me enamoré de su sonido, me enamoré de su forma. ¿Te acordás de tu primera guitarra? Sí, me acuerdo de mi primera guitarra que está en ¿Tenía la casa. marca? Está en la casa de mi abuela, sí. ¿Qué marca era? ¿No te acordás? Yo creo que, bueno... ¿Era acústica? Te recuerdo que como yo vengo de la influencia de la trova, de la música española cubana, entonces mi primera guitarra no podía ser más que una guitarra acústica con cuerdas de nylon. ¿Pero era artesanal o era una guitarra, digamos? Pude comprarme, con la ayuda de mi familia, pude comprarme una guitarra Yamaha C40, que es como la más... La eterna, así se llama, creo que se llama la C40 eterna. Sí, un diapasón así más o menos, y una buena resonancia, hermosa. Es lindísima, es una guitarra para iniciarte en la música. Sí. Es un sonido dulce, es un sonido... perfecto. Tal vez lo que a mí no me parece de esa guitarra es que es muy grande el mástil. Es muy ancho. Bueno, eso puede convertirse en una ventaja, porque cuando ya pasas a una guitarra americana, porque esta recordemos que es una guitarra japonesa, cuando pasas a una guitarra americana con el mástil más delgado,
pues se te hace más fácil. Te vas a sentir más cómodo. Sí. Porque tus dedos ya están acostumbrados a estirarse. Entonces ahora lo que tienes que hacer es reducir las distancias. Y la presión también. Y la presión también. Entonces esa guitarra está allá en Guatemala. Sí, está en mi casa. ¡Ey, qué chévere! En la casa de mis abuelos. Bueno, cuando podás, pedí la foto de esa guitarra y la posteas y decís, hey, esta es mi primera guitarra. Con gusto. Bien, ahora mismo acabas de mencionar, tu primer instrumento es la guitarra. Aparte de dar clases, muchas veces nosotros en nuestra vida creemos que somos músicos, que nos apasiona un instrumento, pero llega un punto en donde por algún motivo lo dejamos relegado allá en la esquina. Sé que pues tú estás con instrumentos, con músicas, con notas, con acordes, con un montón de cosas en la cabeza y lo menos que quisieras pensar quizás al final del día es dedicar un tiempo para mí en tocar la guitarra. ¿Cómo está tu relación con tu instrumento favorito en este momento o durante este tiempo como maestro? Fíjate que a este tiempo, a esta altura o a este tiempo de mi vida, a esta edad, es automáticamente, yo fluyo automáticamente. Llego a mi casa y es como después de cenar voy a practicar, a descubrir nuevas cosas. Siempre he tenido la idea de que el músico no puede conformarse con lo que sabe. Siempre hay algo nuevo que aprender y mantener esa emoción viva, ese fuego encendido de querer aprender algo es lo que te mantiene como músico y que hace que no caduque tu interés por la música, sino mantenerlo vivo siempre. Mi recomendación para todos los que se dedican a la música es tener ese tiempo de estudio íntimo. A mí me gustan mucho los libros de música. Me gusta mucho estudiar. Ahorita estoy estudiando a un excelente jazzista que se llama John Mehegan. Okay. Es un autor que tiene aproximadamente 7 libros, de los que yo conozco, probablemente hay más, pero son 7 tomos enfocados en diferentes facetas. Está el Jazz Improvisation, que es una maravilla de libro. Y creo que eso es lo que hace que yo me mantenga activo musicalmente, es tener influencias que están mucho más arriba. Lo que puede matar el interés del músico, el crecimiento del músico, es saber que ya lo sabe todo. Es pensar, quise decir, creo que lo dije mal, pensar que ya lo sabe todo. Uh-huh. Conformarse con lo que ya sabe. Uh-huh. Decir, yo ya no necesito más porque ya con lo que sé ya puedo tocar las canciones de la iglesia. Y lo único que sé es aburrido y por eso ya no agarro más el instrumento. Sí, porque el líder de mi grupo de alabanza ya elige las mismas canciones y las nuevas son de 4 acordes. Uh-huh. Entonces esas son fáciles, ya no necesito practicarlas. Ahí me salen instantáneamente. Y sí, llega a un nivel que ya no necesitas practicar. Ya en un ensayo te pueden salir bien, pero ese no es el objetivo. Te quiero hacer una pregunta. De lo que vas y practicas para ti es para no solo aprender, ¿verdad? Y ponerlo en práctica para ti, sino también lo usas como un recurso didáctico y poderlo aplicar a la academia también. Mira, yo sigo descubriendo nuevas formas de enseñar, sigo descubriendo nuevas metodologías, uh-huh. Sigo aprendiendo de mis alumnos a ser un mejor maestro. Y a veces aprendo cosas que ni siquiera tienen que ver con música. Aprendo de mis alumnos cosas tan maravillosas. A veces yo soy el alumno, ellos son los maestros. Me enseñan cosas lindísimas. Qué profundo lo que estás diciendo, ¿eh? Porque llamarle a un alumno el maestro tuyo es no solo requiere humildad, sino también una profundidad en cuanto a la pasión que tenés por lo que estás haciendo. Hace muchos años yo descubrí que más allá de ser un maestro, hemos creado con nuestros alumnos empatías, amistades. Tengo alumnos que no solamente son mis alumnos, son mis amigos, que me llaman y me dicen, profesor, estoy en camino a clase,
¿quieres el café con azúcar o sin azúcar? Wow. Ese tipo de detalles. Un caramelo macchiato. Son esos detalles que te hacen ver que no te están viendo como solamente un maestro, sino que vienen a pasar un momento contigo, ¿no? Bien, metámonos en la parte técnica de la academia. Llega un alumno, tiene nivel 0. Ese alumno, independientemente de la edad que tenga, ¿hasta dónde debería de dejar ya la academia y buscar un nivel más superior, digamos? ¿O crees tú que pudieras tener a un alumno por muchos años aprendiendo cosas nuevas? ¿O hay un límite en el cual ustedes hasta ahí llegamos y ya si quieres ir, ve a Berklee a estudiar música o teoría musical? Contame un poco de eso, me interesa mucho eso. Bueno, fíjate que la música definitivamente que va por niveles, sí, ¿no? Como cualquier otra carrera que quieras emprender. Uh-huh. Entonces, tenemos alumnos que tienen un don natural, una especie de talento nato, que ya nacieron con eso. Entonces son alumnos que aprenden muy rápido, uh-huh, alumnos que intuyen lo que viene, que no les sorprende, que dicen, que es por aquí, entonces ya no necesito que me enseñes la canción porque ya con esta información que me diste, regresan el otro fin de semana y ya traen aprendida esa canción y 10 canciones más en el mismo tono. Sí. Hay ese tipo de alumnos. Ese tipo de alumnos, yo personalmente les recomiendo que tomen la carrera musical con seriedad. Que si tienen los recursos de ir a, tú decías, Berklee, Musician Institute, Juilliard, exacto, cualquier escuela grande de música. Y si no, la Washington Arts Institute, creo yo, que está aquí por Adams Morgan, creo yo que se llama. Washington Observatory, creo que está también. Sí, exacto, sí. Ajá. Sí, tienen los recursos, porque también hay que tomar en cuenta que es caro como cualquier carrera profesional. Uh-huh. El que va a estudiar medicina tiene que desembolsar mucho dinero, y el que va a estudiar música a ese nivel también. El que va a ser abogado. Sí. O sea, todo es caro, sinceramente. Sí. Si se dan los factores, si se da la combinación de factores, adelante, uh-huh, tendría que hacerlo, ¿no? Podría hacerlo. Pero en el caso contrario, digamos, personas que son, digamos, que sí tienen el don, pero que es un poco más la capacidad retentiva o la movilidad. Sí, bueno, he tenido alumnos que me dicen, profesor, ya no voy a venir a clase porque ya con lo que sé, acordes mayores y menores, yo ya puedo ingresar al grupo de alabanza de mi iglesia, y ese era mi objetivo. No, pero todavía nos quedan muchas cosas que aprender, mira, no abandones las clases, tenemos que estudiar muchas otras cosas muy interesantes. No, pero yo ya, con esto yo ya me siento cómodo, conforme. Sí, entonces hay diferentes tipos de personas, ¿verdad? Sí. Incluso hay personas que me han dicho, profesor, ya no voy a venir a clases porque ya llegó un tecladista a mi iglesia y ya no me necesitan. Entonces no lo estabas haciendo por ti, lo estabas haciendo para ocupar un lugar, para satisfacer una necesidad que había en cierto momento. No una necesidad personal o un llamado, digamos. Claro. Sí, por eso te decía al principio que tiene que ser del corazón. La persona que estudia música tiene que ser un deseo personal, un deseo que nazca en su corazón. Y una pasión. Una pasión. Porque volvemos a lo mismo. Me encanta esa metáfora que usas también, que yo la uso mucho. Si yo tengo sed, ¿qué es lo que voy a buscar? Agua, ¿verdad? Me he topado con personas que dicen, yo quisiera tocar la guitarra. Tengo años anhelando tocar la guitarra. Y lo primero que les pregunto es, ¿usted ya compró la guitarra? Claro, sí. ¿Usted ya tomó clases de guitarra? Sí. Sí, empecemos por ahí. O sea, ¿qué tanta sed tienes que no buscas el agua? Ese es el punto. Sí, todo deseo, todo anhelo de una persona tiene que estar acompañada de la acción. La Biblia nos enseña que la fe sin obras no llega muy lejos, ¿verdad? Yo puedo tener mucha fe y mucho deseo de hacer algo, pero si no doy el primer paso, no lo voy a conseguir. Y tú ponías el ejemplo de comprar tu instrumento. Tienes que adquirir tu instrumento. Y no estamos hablando de que tengas que comprar un instrumento caro al principio, pero cómprate un instrumento que tenga las características necesarias para que tú puedas aprender. Una guitarra con la altura en las cuerdas adecuada, un teclado electrónico que suene bien, que todas sus funciones estén bien. Lo puedes comprar usado, si lo inspeccionas te puedes encontrar una buena oferta.
pero hay que tomar ese primer paso, esa acción. ¿Cómo ves a la academia en un futuro, basado en la misión y visión que tienen ustedes? ¿Cómo la ves, digamos, de aquí a 5 años? Mira, mi objetivo es, o los planes que yo tengo en mi corazón, en que se los he puesto a Dios en oración, y que Él va a abrir el camino, si está en su propósito, es fusionar la academia con una iglesia. Para que podamos tener acceso a conciertos mucho más consecutivos, a estar levantando ministerios y poder enviar músicos a otras iglesias donde lo necesiten, sí. Hacerlo de una forma mucho más en equipo. Ahora estamos trabajando nosotros de una forma independiente, sí. Pero fusionándolo con una iglesia podría funcionar de una forma mucho más integral. Cuando decís funcionarlo es básicamente hacer una especie de partnership, digamos, en el cual tú trabajas a la par de un pastor, y este pastor de alguna manera no solo trabaja contigo, sino también pone recursos e incluso al edificio para poder llevar a cabo esta clase de proyectos, me imagino. Con solo ese factor del edificio, imagínate que una iglesia tiene, por muy saturado que esté la agenda de la iglesia, va a tener el servicio del domingo, el sábado en la noche, sí. Martes o jueves regularmente los cultos de oración. Hay otros días que están disponibles definitivamente, sí. Pero a las 4 de la tarde, un día lunes, sí. La iglesia está vacía. Entonces con una academia de música podrías tener ahí. Eso es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo, pero también requeriría que ustedes reestructuraran, porque también no solo dedicarían tiempo a un lugar físico que ustedes tendrían, sino también tendrían que ir y estar presente también en este edificio, digamos, de alguna manera. No sé si lo ves así, de esa manera también. Sí. O digamos, la visión es mover toda la estructura digamos, a la iglesia, digamos. Tendríamos que ir llevándolo como por etapas, y viendo cómo va funcionando mejor, cómo vamos adquiriendo más alcance, porque la idea es impactar la vida de los jóvenes, ¿no? Inspirar, sí, a los jóvenes, que cuando alguien vea tocar a otro diga yo quiero eso, como me pasó a mí a los 16 años cuando vi a Edgar Oceransky tocando. Yo dije yo quiero ese talento que él tiene. Increíble. Sí. Me gusta. Bien, vamos a tocar un último punto acá que yo creo que es importante. Tu esposa, una dupla tremenda. Yo cuando la escuché tocar a ella, yo no sé, tiene una técnica. No sé si vos compartís eso. Lo he podido escuchar. Y no estoy diciendo que es mejor que vos, pero, sí lo es. pero no lo quería decir. No, mentira. No, pero sí, a la hora de escucharlas, yo siento que ella tiene una técnica. Hay algo en ella, no sé qué es. No sé si es que ella ha estudiado música, no sé si es que qué es lo que hace ella, pero siento que ella tiene una forma diferente de ejecutar, sobre todo el keyboard, que lo he escuchado. Pero sí, sé que también ella da clases de violín. Así es. ¿Y cómo te has topado, cómo se han topado ustedes con el hecho de incorporar un violín en unas iglesias? Porque, bueno, normalmente necesitamos en las iglesias bateristas, tecladistas, guitarristas y bajistas, y cantantes, obviamente. Pero ¿cómo incorporas o cómo le ayudas a entender a alguien que sí, venga, estudie violín y usted puede tocar en la iglesia también? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Y lo han hablado de alguna manera o lo ven como no? Es una clase normal de música, solo que con un instrumento diferente. Bueno, primero mencionabas lo talentosa que ella es. Sí. Aparte de ser muy hermosa, es muy talentosa. Increíble, sí. Y tiene un talento nato. Sí. De hecho, fue eso lo que a mí más me atrajo de ella, después de verla físicamente, que es, como te decía, muy hermosa. Ajá. La forma en la que ejecuta los instrumentos es algo muy especial. Uh-huh. Y sí, es violinista también. Mencionabas cómo podemos incorporar eso, cómo ella logra incorporar a sus alumnos dentro de un grupo de alabanza. Por ejemplo, sí. Donde un violín es muy clásico, ¿verdad? Un violín es como para otro tipo de formato musical. Pero creo que todo se basa en que las clases que ella imparte
las imparte de una forma muy dinámica. Entonces a los chicos cuando ya vienen a incorporarse al grupo ya traen esa cierta astucia para poder meter una melodía dentro de un beat de batería, porque los pone a practicar con metrónomo, por ejemplo, que es algo muy importante para todo músico. Esencial. Estudiar con un metrónomo. Para que no te cueste después incorporarte al beat de un baterista. Sí. Entonces, creo que la técnica que ella ha desarrollado es lo que ha logrado el exitoso proyecto de incorporar violines en un grupo de alabanza. ¿Ha sido éxito entonces el que alumnos de ustedes estén tocando ya en un ministerio de alabanza, digamos, con un violín? Porque bueno, vayámonos a la parte técnica de las iglesias. De por sí cuesta ecualizar una batería, cuesta ecualizar una voz. Ahora, ¿cómo hacer con un instrumento tan difícil como el violín, por ejemplo? ¿Cómo hace que suene en una iglesia? Ha sido, no sé si te has metido tan allá o solo te quedas en la parte de, bueno, nosotros ¿verdad? Los alistamos y ellos allá resuelven. Sí. ¿Te ha tocado? ¿Cómo lo ves eso? Tú estuviste tú nos ayudaste mucho con lo del sonido en el último concierto. En el concierto, sí. Y creo que la parte más difícil técnicamente de toda la presentación, que duró... El ensamble de violines. 1 hora 40 minutos más o menos, fue el ensamble de violines. Sí, por todo lo que conlleva... amplificar y dónde se van a situar los violinistas, hay que tengan el espacio, porque tienes que tener el espacio para poder ejecutar el violín. El tipo de micrófono que estás usando para ellos, todo eso. Entonces todo eso creo que se basa en que tiene que haber mucha disciplina. El violinista, yo lo dije en sentido de broma en el concierto, yo dije, los violinistas son de otro planeta. Sí, yo me acuerdo. Y después se me acercó una de mis alumnas y me dice, me llamaste extraterrestre. Me dijo. Bueno, todos somos extraterrestres en realidad. No somos de este mundo, viejo. Pero entonces ella lo tomó de esa forma, ¿verdad? Como broma. Sí. Pero sí, los violinistas realmente son admirables. Sí, muy buenos. Yo creo que una vez intenté fallidamente aprender violín y descubrí nada, no es lo tuyo. No es lo mío. Ah, bueno. Qué bueno, viejo. No, mira, te voy a decir en serio, porque ese día que yo estuve con ustedes en ese concierto muy hermoso, por cierto, yo tuve la oportunidad de ayudarles con el sonido y sí sé, digamos, lo que cuesta, porque es un instrumento bien, ¿cómo le podríamos llamar? Bien sutil. O sea, es un instrumento que normalmente es tocado, ¿verdad? Cuesta muy caro, digamos, un instrumento, digamos, que sí, lo puedes conectar. Y los que son baratos no suenan muy bien. Es cierto. Lo ideal es capturar el sonido natural que da Entonces, no sé si se han topado ustedes con que tengan un alumno que digan, bueno, en la iglesia no suena bien mi violín, o no saben cómo meterme en la ecuación ahí de la música, porque hay que ser honestos, la música de hoy en día, sobre todo la cristiana y la que tocamos en las iglesias, mencioname 2 o 3 que toquen un violín. O podés incorporarlo y podés hacer una melodía, sí, pero que haya un violín, mencioname algo ahí. Trompetas a lo mucho, pero un violín. Entonces, ¿cómo le damos un espacio a un joven que tiene el deseo y el anhelo de tocar en un violín? Sé que ustedes hacen un buen trabajo y escuché ese día unas hermosas melodías porque adaptaron la música para, sí, que el violín pueda ser escuchado. Sí. Pero ¿cómo transmiten eso, por ejemplo, a los pastores o a los padres para que ellos también puedan, voy a usar la palabra sin que nadie se vaya a ofender, para lucir bien en una iglesia, por ejemplo, un violín? Creo que lo importante sería crear espacios y formatos musicales que permitan incorporar ensambles de cuerdas. Mencionábamos anteriormente que técnicamente es muy complicado, pero sí se puede hacer en espacios controlados, ¿no? Preparados para ese tipo de ensambles. Es muy arriesgado tratar de hacerlo cada domingo en un servicio general. ¿Crees? Porque tú mencionabas algo importante. Es muy difícil para un director encontrar canciones que se presten para
meter una melodía, un solo de violín. O tendríamos que tener un violinista muy, muy virtuoso que pueda entretener a la gente con un solo impresionante. Y un violín. ingeniero de sonido que pueda capturar esa virtuosidad, o sea, también. Son muchos factores que hay que acumular ahí para que se logre. De por sí estamos luchando con el sonido en las iglesias, con la batería muy fuerte, con que esto está muy fuerte. Entonces, ahora yo me imagino con esa parte. Y de verdad que es un trabajo bastante arduo el que ustedes hacen, pero qué bueno que le dan la oportunidad a otras. Aparte del violín, ¿qué otros instrumentos fuera de los que ya conocemos dan? Saxofón, creo yo, ¿verdad? Sí, mi esposa es saxofonista. Imagínate. Sí, también son instrumentos raros. No, bueno, no tan raro. O sea, un saxofón, bueno, ya también igual, melódico. Quise decir tal vez difíciles, porque el saxofón es un instrumento también muy difícil de ejecutar. Ya de por sí un bajo, una guitarra son difíciles, como para que hablemos también de un saxofón. Sí, es otra cosa. Sí. Me encanta. Juan Carlos, la verdad que ha sido un privilegio platicar con vos. Muchas gracias. A mí también. Esto da para mucho más. Pero me gustaría que cerraras con un consejo para aquellos que tal vez, como tú, tienen ese anhelo y ese deseo, tienen un don que viene del cielo, pero también tienen ese don también de enseñar, porque también la palabra de Dios dice que los maestros, ¿verdad? Son dones que ha repartido en la multiforme gracia del Espíritu Santo, son repartidos esos dones. Entonces, no es solo saber tocar un instrumento, el don de enseñar también va incluido dentro de esto. ¿Qué le pudieras decir a aquellos que tal vez quieren, anhelan, desean vivir de la música? Vos sos un vivo ejemplo de que si se puede. ¿Qué le pudieras decir con unas palabras a todos aquellos que tienen ese deseo y que se lancen, digamos? Tú hablas del aspecto de enseñanza musical. En el aspecto, sí, porque hay gente que tal vez dicen yo soy músico y quisiera vivir de la música, independientemente si es enseñar o incluso hasta si se lanzan como músicos profesionales también. Bueno, mi primer consejo para las personas que quieren enseñar música es que lo vean desde el punto de compartir. La música, hace un tiempo escuché esta frase que me gustó muchísimo y que la incorporo. Los deportes son para competir, la música es para compartir. Wow. No se puede competir en la música. Yo no puedo creerme mejor músico que Néstor, que Elías, sino que tengo que entender que somos camaradas, que somos personas que hemos sido atrapados por la música, que la música ha sanado en ciertas maneras, quizá diferentes, nuestra vida. Uh-huh. Yo podría hablarte de cómo la música ha sanado mi vida y es algo tan poderoso que yo no me lo puedo quedar yo solito. Yo tengo que compartirlo con mis amigos. Tengo que enseñarles esto. Tengo que venir y decirles, mira cómo Dios a través de la música puede sanar corazones instantáneamente. Yo he sido testigo de personas que han sanado su corazón por medio de una alabanza, de exponerse a un servicio de alabanza. Yo me recuerdo cuando yo llegué una vez a una iglesia cargado de emociones negativas y me recuerdo que la canción que estaba cantando el grupo de alabanza es una hermosa canción que yo la hice un himno de mi vida, que es Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia. ¿Te acuerdas de esa canción? Hermosa. Hermosísima canción que yo desde los primeros acordes que estaba haciendo el pianista, yo empecé a llorar. Entonces, ese poder es lo que tenemos que compartir. El poder que hay en la música. Amén. Mi consejo para los jóvenes que empiezan en la música es cuidar mucho las influencias musicales que dejas entrar a tu corazón. Tienes que entender que lo malo no es la música, lo malo es el mensaje que viene de la música. La música es un vehículo. Yo quiero hacer llegar un mensaje a ti a través de la música. Yo le pongo ese mensaje y el vehículo es la música. Así es. Entonces hay mucha confusión en que si el merengue es de Dios, si la cumbia es de Dios o no. Esos son estilos. Sí. Lo que realmente importa es la letra, lo que me dice. Si yo escucho una canción y me recuerda un pasado de mi vida y eso me hace llorar de nostalgia recordando a aquella persona, esa canción no la tengo que escuchar.
¿verdad? Hablando desde el punto de la música secular, que muchos de mis alumnos me preguntan, profesor, ¿es correcto que yo escuche música secular? No te lo recomiendo si es que está alimentando ciertas emociones estancadas en tu pecho, en tu corazón. Sí. Si te trae recuerdos, si te lleva a otra etapa de tu vida y estás deseando estar allá y no estar aquí, no. Dios es un Dios de ahora. Sí. Yo tengo que situarme en mi presente y tengo que cantar canciones que me inspiren a mi presente y a mi futuro, no a mi pasado. Entonces, la mayoría de canciones tienen eso. Si analizamos los boleros, por ejemplo, románticos del mundo, te llevan a recordarte de tus amores pasados, ¿verdad? Sí, o te llevan a sufrir de nuevo. Sírvame la copa rota y cosas que son totalmente negativas. No es lo mismo a nadie yo le doy mi truco a tengo un Dios al mirar en los cielos. Sí. Es totalmente diferente y es el mismo ritmo, pero es el mensaje completamente. Es el mensaje. Entonces, sí, definitivamente que nuestras influencias musicales tienen que ser muy bien filtradas, ver lo que estamos escuchando, canciones que honren a Dios, que pongan a Jesucristo como el primer lugar en mi corazón. Así es. Eso va a alimentar. Y no solo en la música, sino en todo lo que consumimos. En todo, ¿verdad? En todo lo que consumimos. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí. Juan Carlos, ha sido un gusto, un privilegio haber estado esta hora completa con vos, definitivamente. Sé que esto se presta para mucho más. ¿Y qué te parece si dejamos la puerta abierta para que en futuras ocasiones vengas y compartas tus proyectos? Podemos hablar específicamente de música porque la etapa que te conozco también es de productor musical. Y sé que haces tus videos y me interesa mucho la consola que usas, el micrófono que usas, la guitarra que usas, la cámara que usas, qué software usas para editar. O sea, esto se presta para 1 o 2 más episodios con encantado, vos. Claro que sí. Sería un privilegio tenerte. Juan Carlos Estrada, mucho gusto. Gracias, Néstor. Se despide de ustedes Néstor Rivas y esto ha sido Alternos Digital, el podcast. Muchas gracias. No olvides suscribirse y activar la campanita. Eso de activar la campanita ya es un cliché, ¿verdad? No funciona, ¿verdad? Activar la campanita. Bueno, gracias a todos. Se despide de ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.